Hola a todos. En el cuarto taller de inmunología vamos a hablar sobre la selección positiva y negativa de los linfocitos T. Introduciendo este tema, los linfocitos T son células súper importantes del sistema inmunológico que se encargan de reconocer y eliminar células infectadas o cancerosas en nuestro cuerpo, pero para esto, estos tienen que ser capaces de reconocer y unirse a las moléculas llamadas antígenos, que están en la superficie de estas células. Sin embargo, no todos estos linfocitos son capaces de reconocer los antígenos, y de hecho cada linfocito T es específico para uno solo. Pero entonces, ¿cómo es posible que en nuestro cuerpo el sistema inmunológico pueda reconocer todos estos antígenos diferentes? La respuesta está en la selección positiva y la selección negativa del linfocito T. La selección positiva se refiere al proceso por el cual los linfocitos T que reconocen las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son seleccionados para sobrevivir y para madurar. Esto asegura que los linfocitos T sean capaces de reconocer antígenos presentados por moléculas de MHC propias y distinguirlos de antígenos extraños que no sean del cuerpo. La selección positiva ocurre y en la corteza del timo y es medida por los complejos de péptidos propios y por moléculas de MHC también propias. Por otro lado, la selección negativa se refiere al proceso por el cual los linfocitos T que reconocen antígenos propios se eliminan para prevenir la autoinmunidad. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Primero, que la selección positiva ocurre en la corteza del timo y es mediada por los complejos de péptidos propios y por las moléculas de MHC propias. Las células del epitelio cortical forman una red de prolongaciones celulares que envuelve a los timocitos doblemente positivos, CD4 y CD8, y hace contacto con ellos. Además, la isoforma del MHC que selecciona positivamente al linfocito T, es aquella que hace que el linfocito T quede restringido por ese MHC. Y se estima más o menos que el repertorio de los receptores del linfocito T maduro es del orden de decenas de millones o más, por lo cual es probable que la mayoría de los complejos péptido propio y de molécula MHC propia se unan a un receptor del linfocito T y contribuyan de esta manera a la selección positiva. Entonces, de esta manera, podemos decir que en el subtema 7.8 del Parham de inmunología se explora más a fondo cómo los linfocitos T se reconocen con moléculas de MHC propias y experimentan selección positiva en el timo, en la corteza del timo. Se ha descubierto que en este proceso está regulado por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y los linfocitos T son capaces de unirse a estas moléculas de MHC de tipo 2. Los que son capaces pasan por selección positiva y los que no pasan por selección negativa y mueren por apoptosis. Es importante mencionar que el reordenamiento continuo de los genes de cadena alfa incrementa la probabilidad de selección positiva. Esto quiere decir que, si es que en el primer reordenamiento de los genes de la cadena alfa, que sea en el prelinfocito T, es productivo, se llevará al ensamblaje del receptor del linfocito T para que interactúe con la molécula de MHC propia, y la selección positiva se dará en un lapso de horas, donde se dará todo el proceso de la señal para que se desactive la maquinaria de recombinación y se degraden las proteínas RAG, deteniendo la transcripción de los genes RAG. Si es que, por el otro lado, el receptor del linfocito T no se une a la molécula de MHC propia, dentro de este lapso el reordenamiento de los genes va a continuar, y esto va a permitir que el linfocito T pruebe una segunda cadena alfa en la búsqueda del receptor del linfocito T funcional. Es importante mencionar que se pueden continuar realizando reordenamientos en el locus de la cadena alfa durante los 3 o 4 días que normalmente dura la selección positiva, y es el tiempo en el que el timocito doblemente positivo puede explorar la utilidad de varios receptores en sucesión. Es importante mencionar que este proceso por el que el receptor del linfocito T intenta diferentes cadenas alfa para hacerse reactiva una molécula de MHC propia es de edición del receptor y es utilizada para adquirir reactividad hacia las moléculas de MHC propias. Y los linfocitos T van a poder experimentar selección positiva a través de la unión a cualquiera de estos receptores. Y se dice que alrededor de un tercio de todos los linfocitos T maduros tienen al menos 2 receptores del linfocito T. Es importante mencionar que la selección positiva va a determinar la expresión del correceptor, si es que es CD4 o CD8, como se puede ver en la imagen. Entonces, los timocitos doblemente positivos van a madurar en células que expresan solamente uno de los 2 correceptores, y estos son los timocitos unipositivos.
Entonces, cuando la molécula de MHC que interactúa con el receptor es de clase 1, se van a convocar las moléculas CD8 a la interacción y la CD4 queda excluida. Y a la inversa, cuando la molécula MHC es de clase 2, se va a convocar la CD4 y se excluye la CD8. Las interacciones específicas y la señalización. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los linfocitos T para reconocimiento para antígenos específicos. Muy bien, vamos a hablar acerca del papel que tiene el timo en el desarrollo del sistema inmunológico y cómo el timo va a realizar la selección de linfocitos T. Estos van a ser muy importantes en la defensa del cuerpo contra otras infecciones y enfermedades. Para este proceso vamos a tener dos mecanismos que son muy importantes para la selección que son utilizados por el timo, ya sea la selección positiva y la selección negativa. Muy bien. Ahora, como podemos observar, la selección positiva nos dice que ésta asegura que los linfocitos T reconozcan correctamente a los antígenos presentados por el cuerpo. Muy bien. Ahora, la selección negativa. La selección negativa elimina los linfocitos T que van a reconocer los antígenos propios del cuerpo de manera excesiva. Esto puede llegar a provocar un daño por enfermedades autoinmunitarias. En sí, en este proceso van a actuar los macrófagos y las células dendríticas. Estos tienen un papel muy importante en la selección negativa. Ahora a continuación vamos a ver de manera más detallada cómo va a actuar, cómo es el proceso de selección negativa. Como podemos observar, los linfocitos T con un receptor que se llama TCR se va a unir con demasiada fuerza a la molécula MHC tipo 1, que es propia de las células dendríticas, los macrófagos y también otras células. En sí, otras células en el timo van a recibir la señal para morir, y así los linfocitos T con un receptor que se une moderadamente a la molécula MHC clase 1, que es propia en células dendríticas y macrófagos, o también otras células del timo, estas van a recibir esta señal para poder sobrevivir, después madurar y así pasar a la circulación periférica. También podemos decir como otro punto más importante que el epitelio tímico va a procesar y va a presentar antígenos de manera diferente a otras células. Gracias. Este capítulo se enfoca en el timo y en la sección negativa de los linfocitos T. El timo es un órgano primario del sistema inmunológico que se encuentra en el tórax, detrás del esternón. En el timo se producen linfocitos T inmaduros a partir de las células progenitoras de la médula ósea. Durante su desarrollo en el timo, los linfocitos T sufren una serie de procesos de selección para garantizar que sean capaces de reconocer y atacar los antígenos extraños, pero no a los antígenos propios del organismo. La selección negativa es un proceso fundamental en la maduración de linfocitos T en el timo. Este proceso implica la eliminación de los linfocitos T que reconocen antígenos propios, es decir, aquellos que pueden atacar y dañar a las células sanas del organismo. La selección negativa se produce gracias a la expresión de una variedad de proteínas específicas de tejidos en la célula del timo. Estas proteínas permiten que los linfocitos T reconozcan las células propias del organismo y se eliminen aquellos que tienen un potencial autoinmunitario. Este capítulo se centra en los linfocitos T CD4 reguladores, un linaje de células inmunitarias que tiene un papel fundamental en la regulación de las respuestas inmunitarias. Estos linfocitos T CD4 reguladores se caracterizan por su capacidad para suprimir las respuestas inmunitarias de otras células, incluyendo los linfocitos T y B, células presentadoras de antígenos y células efectoras. Esta función de supresión es esencial para prevenir la autoinmunidad y regular las respuestas inmunitarias frente a patógenos. Los linfocitos T CD4 reguladores son un subconjunto distinto de los linfocitos T CD4 convencionales y se generan a partir de las células progenitoras en la médula ósea. Se basa en que diferentes factores influyen en la generación y el mantenimiento de los linfocitos TCD4 reguladores, incluyendo la señalización de citoquinas y la expresión de receptores específicos en la superficie celular. Además, se ha demostrado que los linfocitos TCD4 reguladores tienen una gran plasticidad y pueden diferenciarse en diferentes subtipos de linfocitos TCD4 en función de las condiciones del entorno. Hay que tener en cuenta que pocos linfocitos T, alfa y beta sobreviven a la carrera de obstáculos de la selección positiva y negativa, con el objetivo de salir del timo.
convertidos en linfocitos T vírgenes maduros. Estos recirculan por los tejidos del cuerpo y pasan de la sangre a tejidos linfáticos secundarios, es decir, de aquí a la linfa y de vuelta a la sangre. Esto ocurre igual que los linfocitos B maduros. La diferencia es que los linfocitos T maduros viven más y cuando no encuentran su antígeno específico, estos se encuentran en circulación constante. Para generar las fases finales del desarrollo y diferenciación de los linfocitos T, se necesita que estos sean activados por su antígeno específico en las zonas ricas en linfocitos T de los tejidos linfáticos. Una vez activados, estos se dividirán y diferenciarán en linfocitos T efectores, de los cuales algunos migrarán a la infección y otros se quedarán. Ya activados, estos linfocitos T efectores se adaptarán en varios estados. Por ejemplo, los linfocitos T CD8 se convertirán en linfocitos T citotóxicos activados. Por otro lado, los linfocitos T CD4 pueden estar en estado regulador o puede estar activado por varias combinaciones de citocinas. Esto depende de la naturaleza del patógeno y del tipo de reacción inmunológica que se necesita para eliminarlo. Esto le diferencia del linfocito B, ya que estos solo tienen un diferenciado que es la célula plasmática secretora de anticuerpo. En resumen, la selección positiva y negativa del linfocito T ocurre cuando éste expresa un receptor alfa-beta y CD4 o CD8 en la superficie. La selección positiva se da gracias a células epiteliales de la corteza del timo y tiene el objetivo de identificar linfocitos T que tengan la capacidad de reconocer la molécula MHC para que puedan sobrevivir. Cuando esta selección falla, mueren por apoptosis, como la mayoría de timocitos doblemente positivos. Por otro lado, cuando sí madura, estos expresan un correceptor y se les llama timocitos unipositivos. En cambio, la selección negativa se da por células dendríticas y macrófagos, y este elimina células autorreactivas, es decir, que sus receptores se unen con mucha fuerza a la célula de histocompatibilidad. Esto permite generar linfocitos T maduros que no reaccionen con MHC de células sanas. Una vez terminadas ambas selecciones, estas salen del timo a órganos linfáticos secundarios y ahí se unen a su antígeno para diferenciarse en varios tipos. Cuando los linfocitos T autorreactivos no pasan por selección negativa, se vuelven anérgicos por el linfocito T regulador. Gracias y espero que les haya gustado.